Muy buenas noches amigos, les habla Luis López, su preparador de impuestos de aquí de Latino Taxes. El día de hoy les quiero hacer un video de algo que ya les hablé hace un momento en otro video que acabo de hacer, porque estuve hablando en la radio sobre el mismo tema, pero me di cuenta que aquí en Facebook nada más se grabó parte del video, no sé por qué, pero por eso mismo les quería hacer este video. Les quiero hablar entonces de lo que viene siendo un par de temas. En primer lugar les quiero hablar sobre el estado civil. Cómo se puede poner en los impuestos, cómo le afecta al estado civil en cuanto a los impuestos. Número dos, también les quiero hablar un poco sobre cómo afecta el divorcio. Si se divorcia, cómo afecta, quién se lleva los créditos de los niños o se los pueden compartir o cómo funciona eso. Y por último les quiero hablar sobre qué pasa si los dos papá, ya sea el papá y la mamá, declaran al niño o a la niña en los impuestos para poner los mismos créditos. ¿Qué pasa en estos casos? Entonces, pues vamos a empezar. Ok, entonces les quería hablar sobre lo que viene siendo el estado civil, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, es casado, es divorciado, es viudo? ¿Cómo le afecta esto en los impuestos, verdad? Entonces, en primer lugar, les quiero decir que existen cinco maneras de hacer los impuestos. Cinco, se puede decir, estado civil, ¿verdad? El primer lugar es el soltero. Y ese pues está bien básico, ¿verdad? Si usted es soltero o es soltera, no tiene dependes, pues la única opción que tienen los impuestos es ponerse soltero. Número 2 es casado declarando por junto. Número 3, casado declarando por separado. Ahora, aquí quiero pausar un poquito. Las parejas que son casadas usualmente se benefician más si se declaran como casadas declarando por junto, perdón. La razón por la que existe otra opción que es casado declarando por separado es porque, digamos, si los dos ganan mucho y no tienen dependes, o tienen dependes pero como ganan mucho los dos no les dan crédito, entonces cada quien prefiere hacerlos por su cuenta para que cada quien pague lo que le corresponde a cada quien, y así no hay el problema de que, bueno, nos tocó pagar 5,000, yo pago 3,000 y tú 2,000, o al revés, ¿verdad? Así cada quien paga lo suyo y listo. Hay una desventaja si se ponen casados declarando por separado, que es que el IRS les empieza a quitar algunos de los créditos de sus niños. Por ejemplo, el crédito que se llama Earned Income Credit no se los dan si se declaran como casados declarando por separado. Entonces es mejor que se pongan declarando por juntos si son casados, ¿verdad? Entonces esos son tres, ¿verdad? El soltero, casados declarando por junto, casado declarando por separado. Y número 4 está lo que le llaman cabeza de familia o jefe de familia, o en inglés Head of Household. ¿Qué es esto de cabeza de familia? Bueno, en realidad lo que es una persona ya sea que es casada pero está separada más de 6 meses de su pareja, o es una persona soltera pero tiene dependes, y como es el jefe de hogar o la cabeza de familia, se puede poner como cabeza de familia. Ahora, para poder ponerse cabeza de familia, tiene que, como ya les dije, tiene que ser, si es casado, tiene que estar separado más de 6 meses de la persona o de su esposo, que todavía no se divorcian. En segundo lugar, tiene que pagar más de la mitad de los gastos de vivienda, como la luz, el gas, la renta, etcétera. Tiene que estar pagando más de la mitad para poder calificar para este estado civil que es cabeza de familia. Número 3, el hogar donde vive tuvo que haber sido el hogar principal del depende que está poniendo para calificar para este estado civil. Le repito, para este estado civil tiene que tener un depende. Entonces, por ejemplo, si usted es casada o casado, pero se separaron y no hay dependes de por medio, entonces no se puede poner cabeza de familia porque no está sosteniendo a alguien. Y por último, tiene que tener un niño calificado para este crédito. Y también bien importante, el depende tiene que haber vivido con el contribuyente más de 6 meses del año para poder calificar para Head of Household o cabeza de familia. Y el último estado civil sería viudo o viuda.
Este, entonces esos son los 5: soltero, casado declarando por junto, casado declarando por separado, cabeza de familia y viudo o viuda. Entonces, esos serían los estados civiles. Ahora voy a pasar a lo que es qué pasa en caso de divorcio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta el divorcio en los impuestos y cómo se comparten los créditos de los niños entre el ex y la ex y todo ese rollo, ¿verdad? Pues en primer lugar tenemos que saber quién es el papá con la custodia, quién tiene la custodia. Para el IRS, la persona que tiene la custodia es la persona que tuvo el depende más noches en todo el año. A veces me llegan personas diciendo, bueno, tenemos la custodia 50 y 50, 50-50. Eso no existe, ya que el año no tiene 400 días. Si tuviera 400 días, entonces sí, ¿verdad? Pueden decir, bueno, el niño estuvo conmigo 200 días y con ella 200 días. El año tiene 365 días, entonces la única manera que hay un 50-50 o 50-50 es si el depende estuvo con otra persona ciertos días y luego ya después estuvo con la mamá, digamos 100 días y luego con el papá 100 días. Entonces sí hay 50-50, ¿verdad? Pero si no, no existe 50-50. Por eso mismo el IRS cuenta las noches que estuvo el depende con él y con ella, para de ahí determinar quién es el papá o la mamá que tiene la custodia. Si ambos papás tuvieron el mismo número de noches al depende, entonces el papá que gana más es el que tiene la custodia del niño. Y por lo general el IRS le va a dar el crédito al papá o a la mamá que tiene la custodia del depende. El que no tiene la custodia, pues ahora sí que no le corresponden los créditos. Al menos que el papá sin la custodia del depende puede poner al depende siempre y cuando los siguientes 6 requisitos apliquen, ¿verdad? Número 1, los papás están divorciados legalmente o separados por más de 6 meses. Número 2, el depende recibió más de la mitad de su sustento de ambos papás, aunque están divorciados, los dos están contribuyendo para el sustento del depende. Número 3, uno de los papás tiene la custodia del depende. Número 4, el papá con la custodia le da al papá sin la custodia un documento del IRS que se llama la forma 8332 para que el papá que no tiene la custodia ponga al crédito que se llama Child Tax Credit. Y el papá o la mamá que sí tiene la custodia se lleva los otros créditos que viene siendo el Earned Income Credit, el Other Dependent Credit o el crédito por dar a cuidar al niño en una guardería. En dado caso que el divorcio haya sido entre los años 1984 y 2009, en este caso el papá que no tiene la custodia no necesita pedirle a la mamá con la custodia a la forma 8332. En ese caso puede enviarle al IRS el decreto de divorcio que muestre que la ley local le dio el crédito al papá aunque no tenga la custodia. Pero el decreto de divorcio tiene que tener 3 cosas. En primer lugar, no puede tener condiciones de que si está al día con el child support y todo eso. En segundo lugar, el papá con la custodia no puede reclamar al depende ese año. Y en tercer lugar, si debe de indicar qué años puede reclamar el niño el depende que no tiene la custodia. Esos 3 puntos tienen que estar especificados en el decreto de divorcio para que le cuente, para que el IRS le dé los créditos al papá que no tiene la custodia si el papá no quiere molestar a la mamá con la forma 8332. Y de hecho no lo necesita hacer porque pues la ley del IRS dice que entre el 84 y el 2009 pueden hacer eso. Ok, entonces después del 2009, aunque el decreto de divorcio diga eso, no pueden poner esa parte del decreto de divorcio y poner al niño. Después del 2009 tienen que pedirle la forma 8332 a la mamá que tiene la custodia para poder poner parte de los créditos en su declaración de impuestos. Entonces, por último, quiero decirles qué es lo que pasa en caso de que ambos pongan al niño o a la niña. Si el papá con la custodia pone al niño y
la mamá sin la custodia también lo pone. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí el IRS tiene unas reglas que en inglés se llaman tiebreaker rules. En español sería las leyes de desempate o las reglas de desempate. Y estas reglas dicen los tres siguientes puntos. Número 1, si solo uno de las personas que están peleando el depende es el papá o la mamá biológica, el IRS automáticamente le da el crédito al papá o a la mamá biológica. Número 2, si los padres declaran sus impuestos por junto, el depende automáticamente se lo dan a los papás biológicos, ¿verdad? Número 3, si los papás del depende declararán sus impuestos por separado, el depende es de la persona con la que vivió más tiempo. Aquí aplican las noches que les estaba comentando anteriormente. Y por último, si el depende vivió el mismo número de noche con ambos papás, entonces ahí el IRS lo que va a decir es que el que ganó más dinero en todo el año es el que se va a quedar con los créditos del niño. Pero estas reglas van en orden, entonces si la mamá dice, bueno, yo gano menos, pero el niño vivió más conmigo, la mamá se lleva el crédito. Esto es el tema ese de que el que gana más es solamente si vivieron el mismo número de noches. Entonces, si vivieron el mismo número de noches con los dos, entonces si el papá puede decir yo gano más, entonces automáticamente los créditos son para mí. Si el niño vivió más con la otra persona, aunque la otra persona gane menos, automáticamente se lleva todos los créditos. Pero la persona que se lleva todos los créditos todavía le puede ceder a la otra persona el Child Tax Credit firmándole esta forma que se llama 8332. Pero si la persona con la custodia no firmó esa forma y el papá que no tiene la custodia pone al niño, pues ahí automáticamente el IRS le da el crédito a la persona que tiene la custodia, al menos que, le repito, que esté el divorcio del 84, 2009 y todo ese rollo. Pero si no, la persona que tiene la custodia más tiempo es la persona que se lleva los créditos. Espero les haya gustado este video, espero que hayan aprendido algo en este video. Les agradecería cualquier sugerencia, si quieren escuchar algún tema diferente, déjenmelo saber aquí en Facebook y yo con mucho gusto les puedo hacer un video con el tema que quieren escuchar. Pues por último les quería recordar que ya se viene marzo. Si todavía no hacen sus impuestos, llámenme para hacer una cita al 208-227-8147 o vengan a visitarme al 512 Lomax Street aquí en Idaho Falls y con gusto les puedo hacer un estimado completamente gratis. Y pues ya saben, para su reembolso sin errores, para su máximo reembolso sin errores, venga a visitarnos a Latino Taxes. Muchas gracias y que pase buena noche. Latino Taxes, su máximo reembolso sin errores.